¿Qué tal? Un saludo a todo el mundo. Arrancamos hoy con un análisis espectacular donde vamos a desglosar las doctrinas fundamentales de la lección 3. Nos vamos a meter de lleno en un recorrido fascinante para explorar la naturaleza y la sustancia misma de lo divino exactamente tal y como nos lo presenta nuestro texto de origen. Es un tema enorme, profundísimo, así que vamos a prepararnos para desentrañar todos estos conceptos que llevan siglos y siglos cautivando a la humanidad. ¡Vamos a ello! Para romper el hielo, el texto nos lanza una pregunta inicial que es súper interesante. Pensad por un momento en la infancia. ¿Cómo suele la mente humana conceptualizar a la divinidad en esos primeros años de vida? Normalmente, durante la niñez, estas ideas son muy concretas, casi siempre moldeadas por imágenes físicas, representaciones o cuentos tradicionales. Pero claro, el material de estudio hace una pausa aquí y nos invita a dejar atrás esas concepciones tan básicas para intentar abrazar una comprensión mucho más madura, muchísimo más abstracta y compleja. Pasamos a la primera sección, número 1. ¿Quién es Dios? Explorando la sustancia divina. Lo alucinante aquí es el contraste gigante que hace el texto basándose en Juan 4:24. Hay una diferencia abismal. Por un lado se establece que la humanidad tiene un espíritu, es decir, es una parte de nuestra composición. Pero por otro lado se argumenta que la esencia divina en sí misma directamente es espíritu. Fijaos en el matiz, no es algo que simplemente posea, sino que su naturaleza entera, inmaterial, sobrenatural, incorpore, constituye su absoluta totalidad. Es un cambio de paradigma total. Y claro, esto nos lleva a un punto clave de la lección que es brillante. Aunque esta naturaleza sobrenatural es, por pura definición, 100% invisible a los ojos humanos, el texto nos recuerda que no tiene ningún tipo de limitación. Al contrario, lo divino tiene la autoridad absoluta y el poder de manifestarse de forma visible exactamente cuándo, dónde y cómo decida. Puede ser como un ángel, como fuego, como una nube. Básicamente, la invisibilidad aquí no es un límite, sino simplemente una condición por defecto de su esencia. Avanzamos a la segunda sección. Número 2. Ruach y pneuma. Palabras antiguas para lo invisible. A ver, para entender conceptos tan increíblemente inmensos, el texto echa la vista atrás, a las raíces. Nos explica que los antiguos eruditos hebreos utilizaban la palabra ruach y los griegos usaban pneuma. Ambas se traducen como espíritu, sí, pero lo verdaderamente enriquecedor, el matiz clave, es que estas palabras llevan implícito el concepto de un hálito, un aliento vital o un viento fuerte. Es decir, vinculan directamente el concepto de la divinidad con una fuerza que está siempre en constante movimiento. Y esto nos conecta con una de las analogías más potentes que presenta el material de estudio. El espíritu se compara directamente con el viento. Y pensándolo bien, es la metáfora perfecta. El viento es completamente invisible a nuestros ojos. Nadie puede ver qué forma tiene. Pero vaya si sientes su impacto, ¿verdad? Es innegable. Es una presencia invisible que se siente de una manera súper profunda y real y que es capaz de mover absolutamente todo a su paso. Pero ojo, hagamos un inciso aquí para evitar un malentendido bastante común. A diferencia de lo que sería una simple fuerza ciega de la naturaleza, como un huracán sin mente, el texto pone un énfasis enorme en que este espíritu es plenamente racional. Posee la capacidad de oír, hablar, pensar, amar y, sobre todo, tiene una voluntad independiente. Son estas características las que, según el estudio, lo elevan de una mera fuerza activa a un ser con una intencionalidad y una racionalidad total. Vamos con la siguiente parte, número 3, los atributos de Dios, las características infinitas. Empezamos con lo que podríamos llamar los pesos pesados, los rasgos más amplios, conocidos en el texto como atributos omni. Primero, la omnipresencia, literalmente la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. A esto le sigue la omnisciencia. El texto describe una entidad que conoce absolutamente todas las cosas, sin ningún tipo de límite. Y finalmente, lo omnipotente, el ser todopoderoso. La idea brutal de que, para esta entidad, el concepto de imposible, sencillamente, no existe. Cero. Pero la cosa no acaba ahí. El análisis detalla otros atributos fundamentales que refuerzan todavía más esta idea de supremacía. Hablamos de una naturaleza invisible, que actúa como el creador indiviso de toda la realidad, tanto la que vemos como la que no. Se describe como algo eterno, que existe completamente al margen, fuera de los límites del tiempo humano. Es infinito en el espacio, y sobre todo se subraya muchísimo que es único e indivisible, es decir, algo que no se puede fragmentar bajo ninguna circunstancia posible. Sin embargo, y esto es lo más curioso, en medio de todas estas descripciones de dimensiones y rasgos espaciales que resultan casi inconcebibles para una mente humana finita, la fuente aterriza toda esta identidad divina en algo muy cercano. Según el texto, por encima de toda esa inmensidad incomprensible, este ser se define fundamentalmente por dos cosas: un amor absolutamente ilimitado y la vida misma, además de una santidad perfecta. Así que al final del día, la esencia se resume en amor y vida. Siguiente apartado. Número 4.
Evidencia del Antiguo Testamento. Registros escriturales antiguos. Para no quedarnos solo en conceptos altamente abstractos, el estudio busca apoyo en la historia documentada y recurre a los textos base del Antiguo Testamento. Y la conclusión principal que se extrae de revisar todos estos antiguos registros hebreos es un énfasis implacable, casi machacón. Los textos no dejan ningún lugar a dudas, subrayan una y otra vez una esencia divina que es singular, totalmente indivisible y absolutamente unificada. El ejemplo más claro de este concepto de unidad inquebrantable lo encontramos en una conocidísima declaración del libro de Deuteronomio. Seguro que suena. Dice textualmente: «Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es». Es una afirmación súper categórica, no hay grises. Establece una unidad absoluta y sin concesiones en la base misma de toda su teología. Y por si fuera poco, el texto fuente también apunta a los escritos del profeta Isaías. Y la verdad es que Isaías no se anda con rodeos, registrando afirmaciones de exclusividad divina súper rotundas. Leemos: «Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí». Es decir, un nivel de autoridad que no tiene rival, suponiendo un rechazo frontal a cualquier mínima idea de pluralidad divina, siempre según la cosmovisión de estos textos. Pasamos a la siguiente etapa. Número 5. El Nuevo Testamento. Continuidad en los textos posteriores. Llegados a este punto, sería lógico preguntarse, bueno, ¿y esta idea evoluciona o cambia con el paso de los siglos? Pues resulta que los documentos muestran que se mantiene exactamente la misma base teológica. De hecho, el material de estudio señala cómo en el Evangelio de Marcos se reafirma que el primer mandamiento, el más importante de todos, sigue siendo que el Señor nuestro Dios uno es. La continuidad histórica entre los textos antiguos y los más recientes es innegable. Y este es un detalle fascinante del análisis, que ilustra perfectamente el poder de esta naturaleza singular. El texto cita el libro de Santiago y hace una observación tremenda. Señala que incluso los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Pensadlo por un momento. Es una manera brillante de subrayar que esta singularidad es reconocida y además temida, incluso por fuerzas invisibles malévolas. O sea, nos dicen que esto no es solo teoría teológica, sino una realidad de poder absoluto dentro del marco de estos textos. Llegamos ya al final. Número 6, reflexión final. El significado para los creyentes de hoy. Después de haber explorado a fondo todos estos términos históricos, desde las definiciones antiguas hasta los atributos más insondables, el texto nos invita a hacer una pequeña pausa para la introspección. Teniendo en cuenta esta asombrosa complejidad teológica, la idea de un ser eterno, infinito, y que a la vez se define fundamentalmente por el amor, la pregunta que plantea el material es: ¿cuánto se comprende o se conoce realmente a Dios hoy en día? Es una cuestión profunda, de esas que no piden una respuesta rápida, sino que nos animan a darle unas cuantas vueltas y a seguir investigando. Y con este pensamiento lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de la lección. Ha sido un auténtico placer desgranar todo esto juntos.